Mayores crímenes del comunismo parte 1. Holodomor 1932 a 1933. Ucranianos morían cada día, porque recolectar un grano de trigo era un crimen contra el Estado. Pueblos enteros fueron puestos en listas negras, aislados, sin comida, sin salidas. Quien intentara ayudar, era traidor y podía ser ejecutado o enviado al Gulag. Millones murieron de hambre, familias enteras desaparecieron, víctimas del terror del Estado. Eso fue el Holodomor, un genocidio por inanición. No era un desastre, era política. Sígueme para más. Mayores crímenes comunistas parte 2. Gran salto adelante. Se estiman 50 millones de muertes por inanición. Entre 1958 y 1962, Mao Zedong lanzó un experimento comunista brutal llamado el Gran Salto Adelante. Quería convertir a China en una superpotencia en tiempo récord. El resultado, la mayor hambruna provocada por el hombre en la historia. Se abolió la agricultura privada, millones de campesinos fueron enviados a construir hornos caseros para fundir metal, se dejaron los campos sin sembrar, los funcionarios inflaban los datos de producción por miedo a ser castigados. El gobierno, creyendo que había grano de sobra, lo requisó todo, millones se quedaron sin nada para comer. Y entonces vino la locura total. Mao lanzó la campaña de las 4 plagas. Había que exterminar a ratas, moscas, mosquitos y gorriones. Millones de chinos salieron a matarlos con palos, hondas y redes. Pero los gorriones se alimentaban de langostas. Sin ellos, las plagas se descontrolaron. Langostas y orugas arrasaron las cosechas. El desastre ecológico fue total. Aunque millones morían de hambre, la prioridad era pagar deuda y comprar armas. Hablar del hambre era considerado contrarrevolución. Quien denunciaba la situación podía ser torturado o ejecutado. Esto no fue un error, no fue negligencia, fue una ideología nefasta llevándose una vez más millones de vidas. Mayores crímenes comunistas, parte 3. Gulag C, el infierno comunista. El Gulag no era una cárcel, era un sistema de campos de concentración comunistas. Stalin los extendió por toda la URSS, más de 18 millones de personas pasaron por ellos. Las personas eran arrestados por criticar al régimen, hacer chistes, creer en Dios, o por nada, sin juicio, sin defensa, solo miedo. Te mandaban a Siberia a morir de frío, de hambre o de agotamiento. Jornadas de trabajo forzado de hasta 16 horas, con temperaturas bajo cero. Dormían hacinados, comían pan con aserrín, morían por enfermedades, torturas o congelados al intentar escapar. Mientras, el partido decía que era rehabilitación, pero era exterminio, silencioso, planificado, ideológico. Esto no fue un accidente, fue el comunismo en acción. Mayores crímenes comunistas parte 4. El genocidio camboyano, 1975 a 1979, más de 2 millones de muertos. En 1975, Pol Pot tomó el poder en Camboya. Quería crear una sociedad sin clases, sin propiedad, sin religión. Lo primero que hizo fue vaciar las ciudades. Obligó a millones a caminar al campo, a pie, sin comida, sin destino. ¿Tenías estudios? ¿Hablabas otro idioma? ¿Usabas lentes? Te mataban, por burgués, por enemigo del pueblo. Te ejecutaban con martillos, machetes o palos, porque las balas eran muy caras. Las escuelas se convirtieron en prisiones, los hospitales, en salas de tortura. En la prisión S-21, solo 7 personas sobrevivieron de más de 18.000. A los bebés los estrellaban contra árboles. En los campos de exterminio, los gritos se ahogaban bajo la tierra. Ahí, enterraron a más de 1 millón de personas. En estos años, murieron más de 2 millones, 1 de cada 4 camboyanos, por hambre, por tortura, por ejecución, por caer en las manos del comunismo.
¿Todavía pensás que el comunismo es una buena idea? Envíaselo a tu amigo progre, que vea lo que defiende. Si te gustó dale like y comparte para más. Mayores crímenes comunistas parte 5. La muerte de Peter Fechter, un joven de 18 años, 1962 Berlín Oriental. En 1961, los comunistas construyeron un muro para encerrar a su propio pueblo. La Alemania del Este vivía bajo una dictadura soviética, y si intentabas escapar, te mataban. Peter Fechter tenía solo 18 años, su familia vivía del otro lado, en Berlín Occidental, y él solo quería reunirse con ellos. El 17 de agosto de 1962, Peter y un amigo corrieron hacia el muro, saltaron la primera barrera, pero antes de cruzar la última, una bala le atravesó la espalda. Peter cayó al suelo, del lado comunista, herido, gritando, desangrándose. Durante 50 minutos, suplicó ayuda, estaba a la vista de todos, los soldados soviéticos lo miraban, y no dejaron que nadie se acercara. Amenazaban con disparar a quien intentara ayudarlo, incluso a médicos, incluso a periodistas. Occidente lo vio morir, su familia también, a pocos metros, y no pudieron hacer nada. El muro de Berlín no dividía países, dividía familias, dividía a los libres, de los prisioneros del régimen. Esto no fue un accidente, fue el comunismo en acción, que el mundo no lo olvide, compartilo. Mayores crímenes comunistas parte 6, campos de trabajo para homosexuales en Cuba. La revolución cubana prometió un hombre nuevo, pero lo construyó con mano dura y odio estatal, y ese modelo empezó por los homosexuales. Fidel Castro y el Che Guevara crearon la SUMAP, unidades militares de ayuda a la producción, básicamente campos de trabajo forzado, similares a los gulags en la URSS. A estos campos enviaban a jóvenes homosexuales, religiosos y opositores, bajo la consigna, el trabajo los hará hombres. Entre 30.0 y 35.0 personas fueron enviados a estos campos de trabajo, varios cientos murieron por torturas, hambre y exposición. Los prisioneros eran sometidos a largas jornadas de trabajo, amenazas, violencias físicas y reeducación. Testigos hablan de entierros hasta el cuello, tortura psicológica y condiciones inhumanas. El objetivo era corregir la orientación sexual como si fuera un delito. En octubre de 1961, el régimen lanzó una redada masiva en La Habana contra pájaros, homosexuales, prostitutas e indeseables. Miles fueron arrestados, marcados con la letra P y luego deportados o enviados a los campos de trabajo. A pesar de esto, hoy muchos se identifican con un Che Guevara convertido en ícono LGBT. Pero ese mismo Che promovió la persecución, llamó a los homosexuales pervertidos y enemigos del hombre nuevo. Sígueme y comparte para más. Mayores crímenes comunistas parte 7, cuando un accidente se volvió catástrofe por culpa del comunismo. Chernóbil no fue solo un error técnico, fue el resultado de un sistema donde mentirle al pueblo era política de Estado. Los tests de seguridad habían sido alterados, la planta funcionaba con un diseño inestable y obsoleto, los operadores fueron presionados para seguir un experimento peligroso, sin preparación, sin condiciones. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 explotó, una nube radiactiva cubrió media Europa, pero el gobierno cayó, durante días, no avisaron a nadie. Enviaron bomberos a apagar un incendio pero no era fuego, era radiación letal, entraron sin trajes especiales, sin saber a lo que se enfrentaban. Murieron desintegrados por dentro, los médicos no sabían cómo tratarlos, sus ropas fueron enterradas bajo plomo, fallecieron miles de liquidadores. Podrían haber pedido rápidamente ayuda a Occidente, lo que hubiera salvado a miles de personas. Pripyat fue evacuada tarde, Chernóbil sigue siendo tierra muerta,
Zona prohibida, inhabitable por los próximos 20.000 años. Se estiman entre 30.000 a 90.000 muertos. Para que vean en comparación, en Fukushima, donde ocurrió un accidente nuclear similar, se estiman entre 1.600 a 2.000 muertos. La URSS negó todo. No fue un error, fue negligencia sistemática, fue comunismo. Mayores crímenes comunistas, parte 9, masacre de Katyn. En 1940, la NKVD, policía secreta soviética, asesinó a más de 22.000 polacos, prisioneros de guerra. No eran criminales, eran médicos, ingenieros, profesores, líderes militares, el futuro de Polonia. Fueron arrestados tras la invasión soviética del este polaco. Luego asesinados de un tiro en la nuca, uno por uno, en el bosque de Katyn y otros puntos secretos. Fosas comunes, tierra encima. Silencio total. Por décadas, la URSS culpó a los nazis, mintieron al mundo. Incluso obligaron a países aliados a callar. Pero los documentos firmados por Stalin salieron a la luz. Era una limpieza ideológica. Borrar a toda una élite nacional para que Polonia quedara sometida. Esto no fue una batalla. Fue una masacre política, fría, cobarde. Esto fue el comunismo en acción. ¿Aún lo defendes? Mándale esto a ese amigo, que habla de la igualdad soviética. Sígueme, comparte y dale like para más. Mayores crímenes comunistas, parte 8, destrucción de Venezuela. La situación actual de Venezuela no es un error. Es el resultado del socialismo en acción. De ser de los países más ricos de Sudamérica, con reservas de petróleo más grandes que Arabia Saudita, a tener el salario mínimo más bajo del continente, menos de $4 por mes. Chávez y Maduro expropiaron empresas, censuraron medios, manipularon elecciones y aplastaron cualquier forma de oposición. Todo en nombre del pueblo, todo en nombre de la igualdad. Miles de opositores fueron perseguidos, torturados o asesinados, más de 18.000 presos políticos, y más de 7 millones de venezolanos tuvieron que escapar de su país. La mayor crisis migratoria del hemisferio. Querías salud pública, los hospitales no tienen insumos ni médicos, y se va la luz en plena cirugía. Querías educación gratis, los maestros ganan $10 al mes y los niños abandonan la escuela por hambre. Querías comida para todos. Hay más de 13 millones de personas en pobreza extrema. Más del 80% de la población vive en situación de pobreza. Casi el 54% está en pobreza extrema, sin ingresos suficientes para cubrir comida. En la última década, Venezuela superó los 1.000.000% de inflación acumulada. El régimen ha sido denunciado por la Organización de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, y aún así, hay quienes dicen que es una democracia diferente. Venezuela no fue un accidente, fue una atroz ideología aplicada de manual, y este es su verdadero rostro. El comunismo y el socialismo aplicado siempre terminó siendo un fracaso en todos los aspectos. Sígueme, dale like y comparte para continuar dando la batalla cultural.